Bueno, la actividad citrícola, por ahí vos conocés y poco para que sepan, tiene un periodo, un ciclo anual. Si bien es un árbol perenne, pero el ciclo de producción anual empieza con la floración en primavera, crecimiento de frutos en primavera-verano y ahora en otoño estamos empezando la cosecha, ¿no? La sequía de esta campaña fue muy severa porque se extendió mucho desde diciembre. Acá las últimas lluvias importantes fueron en octubre, o sea que noviembre, diciembre, enero y febrero estuvimos muy por debajo de los promedios, o sea, afectó netamente el periodo de crecimiento de la fruta. Entonces eso va a repercutir un poco en lo que es calibre, calidad de la fruta en tamaño, ¿sí? Por ahí tenemos una mejora o una mejor calidad de cosmética, ¿no? Van a ver la fruta sin defectos de manchas ni nada por el hecho de venir más seco, pero sí por ahí repercute en lo que es calibres y eso incide en rendimiento también, ¿no? Un poco rendimiento es lo que vemos más afectado, pero esto se combina también con las heladas tardías, estos fríos que tuvimos hasta el mes de septiembre, agosto y septiembre, que coincidió con el inicio de floración. Y ahí tuvimos problemas de floración y retención de fruta, entonces el panorama es una oferta de fruta menor, ¿sí? Yo me animo a decir que hasta un 50% menor en algunas variedades se nota mucho la faltante de fruta, ¿no? Eso se ve, es muy marcado. Con el pasar de los años vamos viendo años de mucha oferta o sobreoferta de fruta, los precios se desploman, y años con poca oferta, los precios mejoran mucho, como es el caso de este año. Tenemos la excepción de años como el año de la pandemia, que también con una producción un poco mejor, normal, tuvimos muy buenos precios, motivado un poco por el consumo y por la demanda de cítricos por el miedo por ahí a la pandemia, entonces ha hecho que el consumo sea mayor y se notó una mejora de precio, ¿no? Pero hoy estamos más ajustados al mercado a lo que sucede tradicionalmente. El sector avícola, como hemos visto en programas pasados, está en un jaque importante a partir de la aparición de la gripe aviar en la República Argentina y por suerte todavía en Entre Ríos esto no ha ingresado, al menos hasta ahora, y ojalá se pueda llegar a mantener. Pero la citricultura también tiene una enfermedad que la tiene en jaque, que es el HLB. El HLB o Wangloming puede llegar a hacer que se tengan que destruir quintas enteras. Hace un par de años ya ingresó y se dieron los primeros casos en el norte de la provincia, en el departamento Federación, y hasta ahora se ha mantenido en esos lugares. El insecto vector existe, la enfermedad ya ha ingresado a algunas quintas, ya se han tomado medidas en algunas quintas, pero le preguntamos a Walter Sosa si el productor hoy realmente ha tomado conciencia respecto a esto y cómo se encuentra esta enfermedad que puede ser letal para la citricultura entrerriana. Tenemos esta enfermedad que está presente en nuestro país hace muchos años. Nosotros particularmente en Entre Ríos ya la tenemos presente en la provincia desde ya más de 3 años. La tenemos en el departamento Federación, ¿sí? Donde siguen habiendo algunos casos, detecciones de casos positivos. Por suerte el departamento Concordia todavía no tenemos ninguna detección de casos positivos, pero la enfermedad se va moviendo. Ustedes saben que hay un insecto vector que la transmite, el insecto está, o sea que es una cuestión de tiempos o de corrientes de aire o movimientos de esto que hace que la enfermedad se vaya transmitiendo. Nosotros desde las instituciones, tanto la Asociación de Citricultores como la Federación del Citrus de Entre Ríos, la Cámara de Exportadores y la provincia de Entre Ríos, estamos trabajando ya hace varios años en un programa de monitoreo y prevención de HLB, donde este año, después de varias negociaciones, se empezó un poco más tarde, pero a partir de marzo estamos monitoreando nuevamente todo el macizo citrícola de la zona y bueno, ya este año hemos tenido 2 o 3 detecciones positivas en la zona de la Florida, en el departamento Federación, pero por suerte son mucho menos que otros años. Pero se sigue trabajando, combinado con SENASA, en la detección y erradicación de esas plantas afectadas, ¿no? Hoy de HLB, la Ley Nacional de HLB te obliga a erradicar la planta que dio positivo con test serológico, ¿no? O sea, no está obligado el productor a erradicar una planta por una duda, sino tiene que estar verificado con un test. Sí hay un protocolo, lo que hacemos
en el programa, cuando se detecta un positivo, se hace un anillo de contingencia que se monitorean visualmente todas las plantas en un perímetro, se hacen anillos que se van incrementando y hasta donde no encontramos más síntomas. Ahí se monitorean todas las plantas, ¿sí? El programa de monitoreo toma un 10%, o sea, si el programa empieza monitoreando un 10% de la superficie. Si encontramos un positivo, en donde se encuentra el positivo, se amplía el monitoreo a todas las plantas de ese anillo. Entonces ahí le metemos más presión de monitoreo y se confirman los diagnósticos visuales con test serológicos que se hacen en INTA, ¿no? Entonces en esas plantas solamente se hace ese trabajo. A medida que aparecen positivos se siguen erradicando. El trabajo consiste en controlar el vector cuando se encuentran estos positivos. La recomendación es controlar el vector, que el productor hace un control más exhaustivo del vector, monitoreo más frecuente y erradicación de las plantas que dan positivo por test, ¿sí? De esa manera se logra frenar la enfermedad y el avance de la misma, ¿no? Cuando ya se pasan 2 o 3 años conviviendo con una enfermedad letal, tal vez algunos se empiezan a relajar. Entonces, no es lo mismo la situación de aquellos productores que casi conviven con esta situación en el Departamento de Federación, como aquellos que todavía no han sufrido cerca alguno de estos casos, como es el Departamento Concordia. Toma de conciencia es uno de los grandes déficits que tenemos en la citricultura, pero en realidad es uno de los déficits que tenemos en el país. Hay dos realidades, yo creo que hay dos realidades. Hay una que es previo a tener el HLB y la conciencia posterior al que tiene HLB. ¿Sí? El productor que tuvo HLB y que lo vive en carne propia, la verdad que toma conciencia, monitorea. Es más, en algunos casos por ahí perdemos hasta el seguimiento porque erradica planta. Él hace el ojo del síntoma y cuando ve un síntoma, ve una planta rara en una zona que tuvo HLB, la erradica. Entonces la verdad que hace un trabajo preventivo muy bueno, pero eso se lo ve en el productor que ha tenido el problema. Por ahí en la zona que no tenemos el problema, cuesta más que el productor tome conciencia y eso es por ahí lo que nosotros como institución, la asociación, estamos trabajando mucho en monitoreo, en formación de grupos, llevando a los productores a ver los síntomas de HLB en el Departamento de Federación y tratando que tomen conciencia que la única manera es prevenir controlando el vector y observando los síntomas en planta. Entonces, en el productor que nunca tuvo HLB cuesta más, es más difícil. Nos pasa a todos, yo soy productor y la verdad que no le damos mucha importancia a la diaforina. La diaforina que es el vector del HLB, está hace muchos años acá en la zona, desde los 70 creo que está detectada por INTA. Y la verdad que es la primera vez que la vemos y ya está hace muchos años. Así que creo que por un lado es bueno que el productor una vez que empieza a tener problemas lo empieza a tomar el asunto por sus propias manos y a monitorear y a erradicar por su cuenta. Y por último le preguntamos a Walter Silva sobre lo que podemos llegar a esperar en este año en el sector citrícola y en los próximos meses. Es un año complicado, yo creo que no va a ser un año bueno, como que podamos decir es un año como fue el año del 2020 de la pandemia, pero va a ser un año que se va a trabajar. Nosotros acá la citricultura tiene 3 patas, ¿no? Nosotros tenemos que vender tanto para exportación como para industria y mercado interno. Si cualquiera de las patas se cae o no funciona, tenemos un desequilibrio en todo el contexto. La exportación por ahí es lo que vemos más complicado por cuestiones de cambiarias, por ahí la relación número costo-beneficio no cierra. Por ahí la cuestión de mercado, se está trabajando mucho en la apertura de mercados como es Estados Unidos, estamos necesitando esa apertura para que salga más fruta para exportación. Entonces los exportadores están viendo mucho más interesante el mercado interno que la exportación. Entonces esa faltante de fruta de mercado interno, por ahí la cubre la exportación, ¿no? Al volcar eso de la exportación en el mercado interno, hace que la oferta sea sostenible y los precios sean buenos, pero no tanto como se esperaría. También tenemos que tener en cuenta, como decís, la mano de obra que cosecha, que procesa la fruta. A veces se trabaja un poco menos, pero los números son otros, entonces hay posibilidad de pagar mejor y eso hace que el resultado final sea interesante. O sea, creemos que va a ser un año normal,
no va a ser un año malo, esperamos y creemos que no va a ser un año malo. Por ahí el productor que sufrió mucho la sequía, que no tiene riego, ese productor sí, por ahí que no tiene fruta, va a tener un año complicado, pero el grueso del productor que ya tiene riego, que está tecnificado, que está invirtiendo en la actividad y que está comprometido totalmente, va a tener un año alentador, por lo menos por esto de mercado interno que se está vendiendo a buen precio. Esperemos y queremos seguir trabajando en que la exportación sea un polo de tracción fuerte, porque eso hace que esto que vemos ahora se vea todos los años, ¿sí? Un año de buena producción tiene que salir más fruta y eso traducirse en que los precios sean mejores para toda la zona. Y eso va a generar un crecimiento de la actividad. Hoy seguimos estables y nos seguimos manteniendo. No podemos hablar, por ahí en años buenos uno ve crecimiento de plantaciones, aumento de superficie plantada, inversiones en empaques, por ahí en tecnología como es riego, otras cosas. Por ahí este año yo creo que va a ser un año para pasar tranquilos, recuperar lo que se había perdido el año pasado y tratar de pasar tranquilos, esperando que haya mejores campañas, ¿no?